Bien, amados hermanos, continuamos con el tema. Estamos hablando de las doctrinas de error, las filosofías que te desvían. Cuando tú te sueltas de la cabeza que es Cristo, entrarán filosofías, tradiciones, te llenarás de filosofías de hombres, mandamientos de hombres, lineamientos, cuadros doctrinales inventados, con textos de aquí y de allá sacados de contexto, pero que te están desviando del fundamento de la predicación. El primer punto que he estado macheteando, el primer punto que he estado destacando es: Cristo es nuestra doctrina, su vida, su obra. Cristo en nosotros es la doctrina diaria. Crecer en Él, arraigarnos en Él. Cuando tú te sueltas de la cabeza, entonces otras ideas empiezan a tomar lugar en tu mente, énfasis desmedidos, equivocados en cosas que no debes de perder el tiempo en eso. Y esto es tan importante entenderlo, hermano. Es interminable el número de ideas que pueden arropar tu mente. Por eso Pablo nos explica que en primer lugar te fundamentes, crezcas en Cristo y te dejes de filosofías. Yo recuerdo cuando era un predicador joven, mi padre siendo pastor, asistimos a una iglesia, iba conmigo un compañero, y los dos estábamos interesados en aprender a predicar, a exponer la palabra, y era un culto juvenil. Aquella iglesia nos había invitado, estábamos emocionados porque íbamos a escuchar a otros jóvenes de otra congregación exponer la palabra. Nosotros éramos predicadores principiantes y nos interesaba mirar el desempeño pues de otros muchachos. Nos sentamos atrás, hermanos, estaba atestado el templo. Pasa un joven y anuncia el mensaje, dice: Dios les bendiga, hermanos, yo voy a traer el tema de las 7 coronas. Entonces voltea el muchacho conmigo y yo le digo: pues no sé, escúchalo, vamos a ver qué. Ya empezó a dar textos: la corona de la vida, la corona de gracia, y señaló 7 textos donde se mencionaba la corona, y empezó él a desarrollar su esquema. A la mitad del desarrollo voltea el muchacho y me dice: está bien lo que está diciendo. Y digo yo: bueno, necesitaríamos ser la bestia del Apocalipsis para ponernos las 7 coronas. La bestia tiene 7 cabezas, ocupamos 7 coronas. Y es que este muchacho había tomado un esquema que se encontró por ahí en un libro y empezó a filosofar. Hermanos, no hay 7 coronas, y obviamente el apóstol, cuando está hablando de ser fiel hasta la muerte, dijo el Señor, apóstol Juan: y yo te daré la corona de la vida. Está hablando de la resurrección. No dudo yo que Cristo nos vaya a poner una corona literal en aquel día, pero no te va a poner 7 coronas. Entonces, pero a veces se hace teología, hermanos, se filosofa. He escuchado tantos mensajes donde la persona se pierde, se sale y ahí va, soñando. Gente que te habla allá cuando Dios estaba solo. Te voy a hablar de la soledad de Dios, allá cuando... Oiga, se está metiendo a lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Y es lo que el apóstol nos está diciendo: tengan cuidado con lo que hablan, con lo que enseñan. Es muy fácil, hermanos, empezar a filosofar, tomar textos y hacer una filosofía. Cosas que... Y todas las doctrinas de error están basadas en eso, un texto mal enfatizado. Pero para empezar, punto número 1, señores: ustedes están centrados en Cristo, en su vida, en su obra, en su doctrina. Él es nuestra doctrina y Él es el cumplimiento de la Torá. En Él estamos completos. Tú no necesitas más filosofías. No necesitas guardar días de fiesta, guardar cosas. Pablo fue muy claro. Y hermanos, esto me hace recordar esta facilidad de la iglesia y aún de pastores para oír argumentos filosóficos, bíblicos, y comerse todo sin discernir. Por eso el apóstol dice: mirad que nadie os engañe. Abran los ojos, vean dónde está su fundamento, qué es lo que están predicando. Me hace recordar cuando yo era un muchachito de 6, 7 años. Nosotros vivíamos ahí en la colonia Independencia, aquí en Mexicali.
Estaba la casa pastoral enfrente, enseguida estaba el templo pegado, y atrás había un patio, y atrás vivía una señora que se llamaba Narcisa, la conocíamos por Doña Chicha. Tenía gallinas, tenía también chivas. Y en las travesuras de la niñez yo me recuerdo, se me trae a la memoria para hacer una ilustración de esto de las doctrinas de error. Mi madre tendía la ropa atrás, había un tendedero grande. Y yo me divertía pues mirando las gallinas. Usted sabe que los muchachos somos muy traviesos cuando estamos sanos. Y en una ocasión yo me acerqué y estaba una chiva, la chiva de Doña Chicha. Y fui a la cocina y le di una tortilla de harina, se la comió. Me gustó, me divertí. Y dije, a ver, le voy a dar, ¿qué más le doy? ¿Qué más le doy? Fui y encontré un tomate, se lo eché y la chiva se lo comió. Pero luego en la mente, la travesura de la mente infantil, dije, ¿se comerá? ¿Se comerá un papel? Entonces voy y agarro una hoja de papel, se la doy, la chiva como que la huele y se la come. Yo me quedé admirado, hermanos, cómo la chiva de Doña Chicha se comió el papel. Y luego dije yo, caray, ¿se comerá un calcetín? Fíjense la mente de los chamacos, ¿verdad? Entonces voy y descuelgo un calcetín de los que tenía mi madre ahí. Y le pongo el calcetín a la chiva y curiosamente, hermanos, la chiva también se comió el calcetín. Por último, ya llegando al límite de mi travesura, dije yo, este animal tremendo se comerá también un jabón. Entonces voy al baño y agarro un jabón de pasta. Hermanos, voy y yo decía, no se lo va a comer. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo le puse el jabón? Lo olió, luego me lo arrebató y se lo comió. Quizá usted no me crea, solamente los que han tenido chivas saben que estoy hablando la verdad, las chivas se comen todo. Y esto, hermano, es mala la comparación, pero me trae a la memoria cómo hay hermanos y hermanas en Cristo que se comen todo, pastores que se comen todo, cualquier filosofía que surge, y ahora más en internet, se sueltan de la cabeza, se sueltan del mensaje esencial, y al rato los vemos, hermanos, como este varón que les dije que según él ya era casi rabino, usaba kipa y oró por la abuelita de mi esposa en hebreo. Obviamente mi abuelita no entendió nada. Y yo me puse a pensar cómo mi hermano se ha salido del fundamento. Ya no tenía iglesia, ahora tenía sinagoga y conociendo yo la obra del enemigo, hermanos, dije yo, un día, pobrecito mi hermano, no le vaya a salir un endemoniado y le va a dar una arrastrada con todo y barba y con todo y kipa. Porque el evangelio no es barba y kipa o fiestas o alimentos, hermano. El evangelio es poder. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. El evangelio es poder para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si tú te sales de esto, si tú te sueltas de la cabeza y empiezas a adoptar filosofías que usted me preguntará, hermano, ¿el Shabbat es algo diabólico? No, claro que no. Las fiestas instituidas, no, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Cuando tú empiezas a revolver cosas porque adoptas filosofías, lamentablemente quiero decirte que estás pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Pablo nos dice, hermanos, en Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está nuestro objetivo, nuestra doctrina, si usted quiere decir nuestra filosofía para que me entienda. Hay que llegar al conocimiento del Hijo de Dios y a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note cómo de nuevo aquí se contrapone el crecer en Cristo, la doctrina de Cristo, el mensaje de Cristo, con las doctrinas de error. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos mucho trabajo para crecer en conformidad a la imagen de Jesucristo, hermanos. Empezando con aquella declaración tan tremenda, hermanos, que a mí me da mucho pendiente, porque el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, si ni siquiera hemos aprendido esa doctrina de Cristo, ¿por qué andamos filosofando con las fiestas hebreas? Miren, hermanos, hablando de las fiestas hebreas y de cualquier otro enfoque, tú tienes que preguntarte y decir, bien, el Antiguo Testamento habla de las fiestas hebreas, bien, pero cuando Cristo, Pablo, Pedro, dijo en la predicación del Evangelio: les encargo que guarden las fiestas? Al hablar de las fiestas, hermanos, bíblicamente, sanamente, lo que usted pudiera decir es: hermanos, vamos a hacer un estudio de las fiestas hebreas, que son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo o el resultado es Cristo. Entonces usted estará hablando rectamente, volverá al fundamento, no hará énfasis en las fiestas, y mucho menos para terminar diciendo que usted está guardando las fiestas y que eso le va a justificar, o para señalar a sus hermanos y decir: aquellos paganos hacen esto y lo otro y yo estoy guardando la Torá. Esto, hermanos, son enfoques filosóficos religiosos, pero que en concreto Pedro, Pablo, el perito arquitecto, no los enfocó de esta manera. Usted está basado en una filosofía mesiánica de gente que hace revolturas de textos, pero cualquier filosofía, hermanos, aunque emplee textos, usted no la encuentra en labios de Pablo. Por ejemplo, no tenemos en el Nuevo Testamento la orden de guardar el Shabbat, de prender veladoras. Algún pastor que ya abrazó estas filosofías podrá decir: hermano, nosotros estamos volviendo a las raíces judías o hebreas y nosotros celebramos Pesaj. Pues qué blasfemia, ¿verdad? Porque en Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Así dice el apóstol. ¿Hablamos de fiesta, hermano? Bueno, hagamos fiesta pues. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta pues, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, es que en Cristo habita corporalmente todo lo que la divinidad le quiso dar al hombre, y que un desarrollo de las fiestas, las sombras, hasta tener el cuerpo que es Cristo. Si tú no entiendes esto y tienes otro enfoque, te vas a perder en filosofías y vas a caer en muchas contradicciones. Por ejemplo, tú quieres celebrar la Pascua cuando la Pascua ya fue sacrificada. Sería bueno que la celebraras en verdad, como dice el antiguo pacto, que la comieras de pie, abrochados tus zapatos y con hierbas amargas, y luego salieras al desierto, como se celebró, o que la celebraras como la celebraron los antiguos, pero que entendieras que entonces deberías de volver al antiguo pacto y deberías de estar esperando a un Mesías que no conoces. Pero nosotros que ya tenemos el cuerpo, es que todas estas fiestas eran sombras, amados hermanos. Y si tú enfatizas las sombras, te estás soltando de la cabeza, estás presentando la escritura
de un modo equivocado, estás haciendo un énfasis equivocado. Por eso Pablo dice, en Él estáis circuncidados, en Él estáis resucitados. Corporalmente todo lo tienes ya en Cristo. Es que, hermanos, esta es precisamente el origen del error. Cuando tú te sueltas de la cabeza, no teniendo la cabeza, te pierdes en tus razonamientos. Es que la Biblia es muy clara. En Gálatas 3:21, cuando Pablo está combatiendo este punto de vista de los judaizantes que quieren volver a la Torá, dice, luego la ley es contra las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torá. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, la ley nos llevó a Cristo. No es cierto que Cristo te lleva a la ley o que Cristo te lleva a la Torá. Es al contrario, hermanos. Todas las fiestas, las sombras, los corderos, los símbolos, todo te lleva a Cristo. Y estando ya presente Cristo, entonces, en el nuevo pacto, tienes la circuncisión, tienes el Shabbat, tienes la resurrección, tienes los panes ácimos de sinceridad y verdad, lo tienes todo en Cristo. Por eso Pablo es enfático cuando dice nadie, cuidado, que nadie los engañe. Por eso los hermanos necesitan pastores, porque los hermanos son ovejas, aunque las ovejas no se comen todo como las chivas. Pero las chivitas se comen todo, hermano, y las chivas es gente rebelde, gente que quiere seguir su propio camino, gente que busca un liderazgo que no tiene, y busca nuevas doctrinas, quiere manejar un esoterismo. Esoterismo es verdades ocultas, no, es que tú no estás instruido en las raíces hebreas, tú no estás instruido en Torá. Pero hermanos, quiero decirles esto, cualquier filosofía inventada, bíblica o extrabíblica, tú la buscas en labios del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de Santiago, y no la encuentras. No encuentras el concepto volver a las raíces, no encuentras el concepto guardar las fiestas en el Nuevo Testamento. Al contrario, lo que se dice, eso era sombra, pero el cuerpo es Cristo, ya lo tenemos aquí. Aquí sigue diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Noten ustedes, hermanos, que el parentesco o la inclusión a la familia, o sea, para ser linaje de Abraham, aquí no te está diciendo que vayas y busques tu apellido, que vayas y busques raíces hebreas, que vayas a buscar el ADN. Te invito a que te hagas un ADN, un análisis. Busca la tribu perdida fulana. En la palabra de Dios, hermano, no existen estos conceptos. Estos conceptos se arman, se toman textos, se van armando. Y los que son incautos, hermano, todos se comen. Aquí, hermano, la Biblia dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero aquí no es ADN, no es raíces, no es parentesco, no es apellidos. Aquí es por la fe, por la sangre de Jesús.
La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, voluntad de sangre, voluntad de varón, mas de Dios. Y este es el mensaje. Y si tú te sales de este mensaje, estás pervirtiendo el evangelio de Cristo. De manera que no es cierto que tú tienes que volver a la Torá, porque el Mesías te lleva a la Torá. Al contrario, la ley, el sistema, el antiguo pacto, el sistema mosaico, las fiestas, todo nos estaba hablando de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante entonces, para combatir cualquier doctrina de error, que tú te arraigues y te sobreedifiques en Cristo, te confirmes en la fe, así como ha sido enseñado, dijo el apóstol Pablo, abundando en acciones de gracias, Colosenses 2:7. Por eso el mensaje de Pablo era: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos o filosofías de hombres, tradiciones, fiestas, días o sábados. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo tengo gran solicitud, les dijo a los colosenses. Y a los gálatas, eso sí, se pasaron de la raya y ya se querían hasta circuncidar. Y se enoja Pablo, Gálatas 3:1, y dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, todas las filosofías, hermanos, se contraponen a la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí no dice para no obedecer a la Torá de Moshe, no. Está hablando de la verdad de Cristo, hermanos. Está hablando cómo el pecador es regenerado, cómo es salvado, cómo es liberado, cómo es sanado, cómo crece en conformidad a Cristo. Y los gálatas habían empezado bien, pero al final querían perfeccionarse por la carne. Hermano amado, no te aprovecha nada, y a la gente de tu barrio no le aprovecha nada que estés cantando cantos en hebreo ahí en el culto y que digas expresiones en hebreo que a veces tú mismo ni entiendes. El evangelio no es predicar hebreo, predicar raíces. El evangelio es predicar a Cristo, orar por los enfermos, orar por los endemoniados, liberar en el nombre de Jesús a la gente que tiene problemas. Predicar el evangelio, hermano. Si eres mexicano, predícalo en español, y si eres chino, predícalo en chino, pero predícalo con poder. Pero te vas llenando de detalles, te vas llenando de cosas. Al rato, hermanos, terminas por hacer nulo el sacrificio del Señor. La iglesia se empieza a secar, obviamente porque en fiestas y tradiciones, en esas sombras que son bíblicas, pero eran sombras, no hay poder alguno. El pecador no necesita vestirse de azul o prender una veladora. El pecador lo que necesita es el perdón de sus pecados por la sangre de Jesús. Necesita ser liberado de espíritus malos que atormentan su vida. Necesita ser instruido en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo. La Biblia dice, va a empezar a dar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es que, hermanos amados, el ministerio de Jesús es infinitamente mayor que el ministerio de Moshe. Cristo Jesús, hermanos, es la corona, es el verbo de vida, incomparable. Pero si tú volteas las cosas, y si tú dices que ahora Cristo te va a devolver a la Torá y te va a devolver a las sombras, entonces tú has violado el desarrollo de lo que los profetas dijeron que tenía cumplimiento en él. Es muy bonito estudiar del Amicadash, o el templo,
y la historia y todo, pero cuando tú ignoras aquella gran verdad que dijo el Señor, uno mayor que el templo está aquí, entonces tú no has entendido el mensaje del Evangelio. Amas las sombras, amas las tradiciones. Y claro, si tú eres judío y naciste judío observando, adelante, quédate como estás, dijo Pablo, pero no hagas vana la cruz de Cristo. Pero el problema es que la gente no ha, que no son judíos, anhelan ser judíos y ahí andan suspirando, buscando raíces, cuando la raíz, si en verdad has conocido a Cristo, la raíz debe ser Cristo mismo. Bueno, hasta aquí he explicado que nuestra doctrina, nuestra base, nuestro pan, nuestra agua, es Cristo y su mensaje. Que si estoy de acuerdo en tener un estudio profundo de las fiestas y el desarrollo de lo que fue el antiguo pacto, estoy completamente de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en meter en una filosofía, hacer una filosofía revolviendo las cosas y meter a la iglesia en días de fiesta, sábados y cuanta cosa. Cuando lo que debemos de estar predicando, hermanos, es a Cristo y a este crucificado. Así que en el nombre de Jesús he lanzado este mensaje básico y ya después empezaremos a tocar otros aspectos de las filosofías religiosas, como las formas, cómo se toma un texto y luego se pervierte, se tuerce. Y el que no está asido de la cabeza es fácilmente engañado. Pero por eso te digo, amado hermano, no te sueltes de Cristo. Arráigate en Él. Estudia su vida, su obra. Crece en tu carácter, en conformidad con este ser maravilloso que se dio a sí mismo por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Aquí estaremos desarrollando este tema la próxima semana. Entre tanto voy a subir este tema a YouTube y te invito a que si quieres repasarlo, lo sigas allá, porque aquí estas grabaciones las movemos por falta de espacio. No te olvides pues quién es el fundamento. No te olvides, hermano, quién es el autor de la salvación. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? Cristo viene ya, a la puerta está, hay que entrar.